Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Gracias a Dios que nos permite en esta mañana poder compartir su preciosa palabra, abrir su preciosa palabra. Mis hermanos, el mes de septiembre es un mes muy importante para cada cristiano, porque el mes de septiembre en realidad es una celebración que en la comunidad cristiana se realiza como el mes de la Biblia. Y es que la palabra de Dios a lo largo de la historia no ha sido considerada como un libro muchas veces aceptado. Por el contrario, ha sido considerado también en otros tiempos como un libro que debe de ser desechado. Incluso cuando nosotros conocemos un poquito de historia, nos daremos cuenta cómo grandes emperadores, filósofos, buscaron la manera de eliminar de la faz de la tierra la palabra de Dios. Sin embargo, gracias a Dios mismo, hoy tenemos su palabra que nos hable a cada uno de nuestros corazones. Y en esta mañana vamos a la Biblia en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Allí hay un versículo donde el Señor Jesucristo, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía muchísimas cualidades. Era una persona que temía a Dios y que buscaba honrarlo. Es una iglesia en la cual buscaba una intimidad con el Señor. Cuando nosotros vamos al versículo 7, nos dice la Biblia, o el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia lo siguiente: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué lo dice esto? Porque todos nosotros, aun a pesar de ser temerosos de Dios, todos nosotros, a pesar de seguir la palabra de Dios y a pesar de hacer nuestros devocionales diarios y andar y tratar de agradar a nuestro Dios, siempre vamos a tener ocasiones en las cuales el enemigo va a buscar que nosotros caigamos en alguna debilidad en específica. Puede ser el dinero, pueden ser las mujeres, pueden ser los hombres, en el caso de las mujeres, pueden ser tal vez lo material, las riquezas, la familia incluso, con el único objetivo de apartar, desviar a la persona de los caminos de Dios. Y esto es muy sutil, mis hermanos, es muy sutil cuando nosotros buscamos alguna manera de agradar a Dios, pero por otro lado, Satanás va a buscar que nosotros desagrademos a nuestro Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, con mucha sabiduría de parte de Dios, les dice, les exhorta, les previene a esta iglesia y les dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, le dice: tienen que tener cuidado de las cosas que se enreda en este mundo. Tienen que tener cuidado de aquellas cosas, aquellos hábitos que para el mundo es normal. Para el mundo es normal tener relaciones prematrimoniales. Para el mundo es normal tener otra mujer aparte de mi esposa. Para el mundo es normal poder tener o poder salir con algún hombre que no sea mi esposo. Para el mundo es normal poder relacionarme de distintas maneras con distintas personas y hablar lo que a mí se me venga en gana. Sin embargo, Dios nos dice: Dios no nos ha llamado para estas cosas. Dios no nos ha llamado para lo que el mundo hace, sino Dios nos ha llamado para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros ponemos en una balanza esto, lógicamente que vamos a sabiamente diferenciar que lo que más nos conviene es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahora, mis hermanos, dice en el versículo 8: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si es que nosotros consideramos que lo que el mundo practica es algo normal, o la típica frase: todo el mundo lo hace, digo, ¿por qué no? Cuando nosotros consideramos ese aspecto en nuestras vidas,
el apóstol Pablo le dice a la iglesia, o nos dice a nosotros, si ustedes consideran esto, recuerden que no me están desobedeciendo a mí, a ninguna persona, no están desobedeciendo a alguna autoridad humana, sino que simplemente están desechando a Dios, sino que están yendo contra la voluntad de Dios. A Dios mismo, quien puso en nuestros corazones a su persona misma, al Espíritu Santo mismo. Ahora, no hay ninguna manera en la cual, mis hermanos, nosotros podamos tener algún tipo de excusa, que no sabíamos, que no hicimos nada o que no nos enseñaron. No, porque la Biblia nos dice que tenemos al Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, y esta nos da un discernimiento especial, no como la del mundo, no según los placeres del mundo, sino según lo que Dios nos dicta a cada uno de nosotros realizar. Y es por eso que no tenemos excusa. 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice finalmente en el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, si bien es cierto, hay muchas características propias que resalta la iglesia de Tesalónica, como por ejemplo el amor. Ellos vivían de una manera afectuosa, de una manera unida, de una manera que perseveraban en la doctrina de Dios y en la comunión los unos con los otros. Es más, algunos de ellos se puede sacar algunas conclusiones de que si alguno estaba en necesidad, otro hermano venía y les apoyaba. Y la Biblia o el apóstol Pablo rescata esto, de que el amor estaba en el corazón de la iglesia de Tesalónica. Y lo que les recomienda es que no se queden ahí en ese amor que han recibido de parte de Dios, sino que su amor siga creciendo más y más los unos a los otros. Y que no solamente entre esta comunidad, sino entre toda la comunidad, incluso de toda Macedonia, dice. Es así que el amor primaba dentro de la iglesia, y el amor tiene que primar dentro de nuestra iglesia también, mis hermanos. El amor, la unidad y sobre todo la misma visión de glorificar a Dios por sobre todas las cosas, eso tiene que primar en todo momento. Hermano, amamos a nuestros hermanos, oramos por nuestros hermanos. Una clara señal de que yo amo a una persona es que estoy intercediendo por aquella persona. Oramos por aquella persona, velamos por la necesidad espiritual de aquella persona, del grupo de mi grupo de conexión, de mi grupo celular. Estoy intercediendo por ellos, los amo. Y dice algo, mis hermanos, que sí, tal vez de una manera sutil y sabia el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Tesalónica. Es lo que nos dice en el verso 11. Procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Algo que tal vez a la iglesia de Tesalónica lo que les faltaba o lo que debían de poner en práctica con mayor frecuencia es el poder trabajar. Cuando nosotros leemos la segunda carta de Tesalónica, ahí nos va a explicar o nos va a dar un panorama más amplio, y nosotros podemos llegar a la conclusión de que había personas en la iglesia de Tesalónica que, si bien eran cristianos, si bien conocían de la gracia de Dios, no se ocupaban en los trabajos que ellos tenían, no se ocupaban en ejercer algún tipo de trabajo para que de esta manera puedan sustentarse. Y esto es lo que le recomienda el apóstol Pablo a la iglesia,
que se ocupen de sus negocios, que trabajen, de que se desempeñen en alguna actividad. De esta manera no van a ser gravosos para la iglesia en general. Y esto también nos exhorta a nosotros, mis hermanos, que con cuánta diligencia debemos de tener un trabajo, un sustento diario, de esta manera para no solamente beneficiarnos a nosotros, sino también beneficiar a la iglesia de Jesucristo. Cuando yo tengo un trabajo, proveo mis necesidades y también puedo proveer las necesidades de mi hermano que está pasando por alguna necesidad. Hermanos, aquí hemos aprendido 3 cosas básicas. 1, Dios nos ha llamado a santificación. 2, que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en amor los unos a los otros. Y 3, que nos ocupemos de nuestros negocios o de nuestro trabajo de una manera diligente. Hermanos, yo creo que de esta manera es muy oportuno que nosotros como iglesia de Jesucristo podamos evidenciar que somos cristianos, amándonos los unos a los otros, viviendo en santidad y ocupándonos diligentemente de nuestros trabajos. Yo sé que no es sencillo, tal vez no es fácil, más aún cuando tengo algún tipo de rencilla contra mi hermano, más aún cuando tal vez estoy buscando algún tipo de trabajo y no he conseguido, o tal vez también cuando el mundo nos expone a poder practicar lo que ellos realizan. Sin embargo, recuerde que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y que Dios nos va a ayudar cada vez que nosotros queremos hacer su preciosa voluntad. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tu palabra nos habla a cómo vivir en armonía, en comunión los unos con los otros, como hermanos, como hijos tuyos, como miembros de tu iglesia. Ayúdanos a vivir perseverando día tras día en ti, Señor. Haz de nosotros personas que te adoren, que te alaben a ti por sobre todas las cosas, que vivan para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes.